Los últimos 4 mandamientos siguen estando relacionados con el prójimo. Específicamente vamos a hablar del no robar, no dar falso testimonio, no desear la mujer del prójimo y tampoco desear los bienes del prójimo. Pero antes de eso es necesario ubicarnos en el sentido que tuvieron los 10 mandamientos para el pueblo de Israel y que quizás puede ser la intención mayor para nosotros el día de hoy. Lo primero que deberíamos identificar es que los 10 mandamientos se establecen de parte de Dios con el propósito de establecer las normas de vida, las normas que establecían buenas relaciones entre las personas que componían el pueblo de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es el hecho de que esta alianza, este pacto que se establece, esta relación que se hace entre Dios y los hombres y Dios, tiene el espíritu de actuar efectivamente como hijos de la alianza. O si no, esta alianza no tendría sentido. Otro elemento que también puede resonar en nosotros es que estos mandamientos, el único propósito que tienen, aparte de declarar la adoración a Dios, también instan a que las personas puedan vivir en dignidad. Otro elemento que también puede ser característico de estos mandamientos es que es un modelo nuevo de vivir. Es un modelo o una forma de vida totalmente diferente a la que se vivía en Egipto. Ante esto, el relato bíblico nos va a presentar que los 10 mandamientos también son una protesta ante cómo se vivía en Egipto y cómo se debe vivir ahora el pueblo de Dios. Y también hay un antes y un después que el pueblo está invitado a experimentar, pero nos damos cuenta que constantemente en la historia de Israel, específicamente en las palabras de los profetas, va a aparecer con mucha fuerza cómo ellos invitan a recordar la ley de Dios y que el pueblo no se olvide de cómo debe vivir y cómo debe actuar. Es por eso que cuando leemos estos últimos 4 mandamientos debemos hacerlo en la óptica de pensar de que están definidos para establecer buenas relaciones entre hermanos y una preocupación especial por el prójimo. Es con el prójimo ante el cual se nos declara no robar, no dar falso testimonio, no desear la mujer del prójimo y no codiciar lo del otro. Estas cuestiones apuntan directamente a las relaciones con los demás. Ahora, principalmente vienen a ser una contrapropuesta al modelo que existía en Egipto y que promovía el faraón, que aquí en el nuevo pueblo de Dios es ley, pero es una ley que el pueblo está invitado a vivir en lo constante para dar significancia a esta alianza que tienen con Dios. Hay varias cuestiones que debemos identificar. Primero se va a hablar del no robar. Para nosotros el no robar puede tener una dimensión de un minuto u otro, de que alguien viene y me hurta algo. Pero para el pueblo de Israel la palabra robar podía también traducirse como despojar. Y este despojar pasa, para que nos hagamos una idea, en cómo el faraón utilizó todas las antimañas habidas y por haber para despojar al pueblo de Israel de su libertad. Les robó la libertad. Y es quizás lo que este mandamiento también quiere proyectar para nosotros hoy día, para decirnos de que hay un robo institucional que aparece en la historia del pueblo de Israel, específicamente en la figura del faraón, donde se le roba a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los desposeídos. Por eso es que este mandamiento no robarás es un llamado de atención, una luz en el camino para que el pueblo no repita lo que se vivía en Egipto. El profeta Isaías va a declarar con mucha fuerza esto cuando va a anunciar: pobres de aquellos que dictan leyes injustas, que despojan de sus derechos a los pobres de mi país, que dejan sin nada a la viuda y roban la herencia del huérfano. O sea, el profeta va a considerar de que esas cuestiones no deben hacerse
dentro del pueblo de Dios. Eso es ley para el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué aparece la afirmación no dar falso testimonio? Si nos mentalizamos en lo que pasaba por la mente del pueblo de Israel en este momento de su historia, efectivamente es un tiempo donde el pueblo en Egipto fue testigo de la falta de transparencia, de la falta de verdad, de la falta de justicia. Y lo que este mandamiento está diciendo es que dentro del pueblo de Dios esto no puede ser así. El texto de Amós ya decía: ustedes odian al que defiende la justicia en la puerta del tribunal y aborrecen al que dice la verdad. Hay un pecado, una falta a los mandamientos cada vez que no hay justicia y no hay verdad. Por eso que en la ley de Dios está prohibido dar falso testimonio. Porque en Egipto el engaño de parte del faraón era tal de que era necesario dejar en claro de que en este nuevo momento de la vida del pueblo eso no debía ser así. Desear la mujer del prójimo, desear lo de otro, puede tener para nosotros hoy día muchas interpretaciones. Pero quizás una interpretación poco ocurrente de esto es preguntar cuáles son los deseos de nuestro corazón. ¿Son deseos buenos o son deseos malos? Y quizás ante esto aparece con fuerza cómo el pueblo de Israel en este tiempo tuvo que experimentar los malos deseos del faraón. Ese faraón que deseaba la muerte, la destrucción, que deseaba el quitar, el despojar los derechos, el quitar la libertad. Esos malos deseos, Dios no los tolera dentro de su pueblo. Y es por eso que esos malos deseos, como el codiciar, el desear lo del otro, aquello que hace mal, no está permitido dentro de la ley de Dios. Quiero desafiarles en esta conclusión de los 10 mandamientos a mirar este propio tiempo. Quizás no está el faraón de la época de Moisés o del pueblo de Israel, pero hay otras tantas formas que también destruyen, también quitan la vida, también mienten, también son injustas. Y ante esto se levantan los 10 mandamientos como la norma del pueblo de Dios. ¿Qué normas nosotros deberíamos tener como pueblo de Dios para vivir en respeto con Dios, pero también en respeto con nuestros hermanos? Lo segundo, en una espiritualidad donde valoramos nuestra relación con Dios, ¿valoramos también en relacionarnos con otros? ¿Es un acto espiritual estar en paz con Dios y estar en paz con Dios y los demás? Creo que la invitación de los 10 mandamientos es a mirar el cielo, pero también mirarnos a nosotros mismos y desafiarnos cómo nosotros y nosotras, como parte de la alianza del pueblo de Dios, también somos invitados a experimentar esta ley que desea lo bueno de Dios, donde usted y yo somos proyección de esta alianza en este tiempo para actuar el día de hoy como el pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta caminata por el desierto.